Wilmer, ha habido este boom con todo el tema de cámara hiperbárica, que se ha vuelto como un trend a nivel internacional. Quiero, para ver si nos puedes explicar qué significa una cámara hiperbárica o qué es una cámara hiperbárica. Allí tendríamos que hacer dos definiciones por aparte, qué es el oxígeno hiperbárico y qué es la cámara hiperbárica. Y al final pensamos que es lo mismo, pero son dos definiciones distintas. Tenemos el oxígeno hiperbárico, que es oxígeno administrado dentro de una cámara hiperbárica. Ok. Y la cámara hiperbárica, que es un recinto de metal que administra oxígeno adentro a un cambio atmosférico diferente. Te lo voy a poner sencillo. Nosotros ahorita estamos a 760 milímetros de mercurio sobre el mar. O sea, estamos a una presión atmosférica base. Si yo me meto al agua por más de 10 metros, la presión dentro del agua aumenta. Ya no estamos a presión atmosférica, sino que incrementa. Entonces en la cámara hiperbárica sucede lo mismo. En la cámara hiperbárica, para que el oxígeno funcione, tengo que aumentar la presión interna. Así es como funciona la cámara hiperbárica, aumentando la presión interna y administrándose oxígeno. Es como estas cámaras de Goku, estas cámaras que aumentaban la presión atmosférica, algo Mm, parecido. ok. Y, por lo menos, en la otra parte del oxígeno hiperbárico, Tiene se- que ser oxígeno puro. oxígeno puro. No puede ser oxígeno mezclado con otros gases. Inclusive las cámaras, sí podemos hablar de dos tipos de cámaras, la monoplaza y la multiplaza, que al final trabajan igual, pero la forma de administración del oxígeno es diferente. Por ejemplo, la cámara monoplaza es un recinto pequeño donde se presuriza completamente con oxígeno. Es decir, que el aumento de la presión interna es completamente con oxígeno. Y en la cámara multiplaza, la compresión interna es con aire y la administración de oxígeno es dentro de la cámara. Con la mascarilla. Con la mascarilla hay dos tipos. Está una escafandra que es como un casco de plástico con unas válvulas donde se administra el oxígeno, y está la mascarilla que parece una mascarilla de estos aviones de caza de Estados Unidos, que es una Ujú. mascarilla que presiona bastante y se administra el oxígeno. Ok. De ambas maneras son igual de eficientes, de Son igual eficaces. de eficientes. Lo único es que la multiplaza tiene que tener ciertas rigurosidades. Por ejemplo, tiene que tener un filtro para que el aire que va a comprimir la cámara sea limpio. Tiene que tener un filtro de pureza, tiene que tener un compresor que jala el aire del lugar. La cámara no puede estar en un lugar, por ejemplo, donde tengamos quema de llantas o algo que contamine el aire. A pesar de que tiene el filtro, pasan partículas. Entonces, es un poquito más riguroso. En cambio, la cámara monoplaza tiene una conexión completamente directa con el oxígeno. Ok. Y este tipo de terapias son terapias que están o han sido aprobadas por la FDA, digamos, o alguno de estos tipos de organismos reguladores. Claro que sí. De hecho, en los últimos años han salido muchísimas asociaciones. Ya está la Asociación Latinoamericana de Medicina Hiperbárica, ya hay muchos países que tienen sus propias sociedades, y está la Asociación Americana de Medicina Hiperbárica, que es la que como que rige todo. Ok. De hecho, las aprobaciones de la FDA, la última que se hizo fue como en el 2012 o 2014, o sea que todavía hay muchas cosas que se pueden incluir, pero no se han sentado a revisarlo. Eso es una verificación que hacen los pares internacionales, la Sociedad Americana de Medicina Hiperbárica. Tiene que pasar todo un protocolo, pero ahora tiene que tener estudios científicos, médicos, que tengan un nivel de evidencia 1A para que se pueda aprobar cualquier tipo de enfermedad para que entre a la cámara Ok. hiperbárica. Nivel de evidencia 1A sería el nivel de evidencia más alto que existe en medicina, ¿no? Que los estudios demuestren que de verdad funciona. Claro. ¿Qué condiciones podemos tratar o qué condiciones, indicaciones tú tratarías a un paciente en un tipo de cámara hiperbárica o oxígeno hiperbárico? Bueno, la cámara hiperbárica idealmente fue hecha para los buzos, para esta enfermedad descompresiva, donde el buzo baja al mar, pero en el momento de subir, sube demasiado rápido. Entonces las burbujas de nitrógeno se van acumulando en las arterias, en las venas, van comprimiendo los nervios y genera hasta algo tan severo como la embolia gaseosa y la muerte del paciente. Idealmente se creó para eso. Pero entonces entraban pacientes por enfermedades compresivas que eran diabéticos, que tenían heridas, que tenían otras condiciones médicas y comenzaron a verificar la fisiología de la cámara hiperbárica y encontraron que tiene muchos beneficios. Si nosotros hablamos de que la cámara hiperbárica aumenta el oxígeno en sangre, ahorita mismo tú y yo respiramos 16% de oxígeno en nuestras células. Nuestros eritrocitos, que son los que llevan la hemoglobina, están saturados de 16%. Si nos colocamos una cánula de oxígeno ahorita con un tanque, lo máximo que alcanzamos es 21, porque el eritrocito está
cubierto ese otro 84 o ese 90%, ese 80%, perdón, está cubierto con otros gases más pesados que el oxígeno. Si yo entro a una cámara hiperbárica, hago como un barrido de esos gases y ese 21% llega a 100%. Ok. Si hablamos finamente, podemos alcanzar inclusive, dependiendo de la presión, hasta un 200% mayor de saturación del eritrocito. Si yo llevo a los tejidos, porque esta es otra cosa, a veces hay imágenes como que le tienen oxígeno a un pie en una cajita de que oxígeno ahí. Eso no funciona. El oxígeno hiperbárico funciona respirándolo, pasando la barrera pulmonar y no es selectivo. El oxígeno no dice, bueno, a ti lo que quiere arreglarte es el pie, voy para el pie. No, él funciona en todo el cuerpo. Entonces, si tu corazón, tu cerebro, tus ojos, tu estómago, tus músculos, la circulación, todo el colon comienza a tener esos eritrocitos llenos de oxígeno, obviamente la perfusión tisular va a mejorar. Eso hace que se produzca un estado de hiperoxia y eso produce neovascularización. Se escucha un poco loco, pero sí, no es que va a crear una arteria nueva, no vas a tener dos aortas abdominales ni dos carótidas, claro que no, pero sí crea unas pequeñas vénulas que van a identificar cuáles son los tejidos que tienen hipoxia y por circulación colateral crea nuevas vénulas y produce una revascularización. Al tener hiperoxia también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, si estamos hablando de que es antiinflamatorio, de que aumenta la circulación de los tejidos, es decir, que si tienes una herida, va a aumentar la cicatrización, ya te abre como un abanico de opciones de pensar como que, ¿qué puedo mejorar yo en la cámara hiperbárica? Comenzamos con los buzos, que es la primera indicación por la cual se creó la cámara. Y si ahí vamos bajando por las aprobaciones de la FDA, todo lo que tenga que ver con heridas. Faecitis necrotizante, mordeduras de ofidio que producen necrosis, todo lo que dañe la perfusión de los tejidos debe entrar a la cámara hiperbárica y está aprobado por la FDA. Inclusive ya se está en estudios para que la enfermedad de Lesch-Calvé-Pertes, que es la hipoxia vascular de la cadera en los niños, entre a la cámara hiperbárica y puedan mejorar la vascularidad. Todavía hay como un tira y jala porque los ortopedas, hay ciertos ortopedas que no confían en esto, pero hay otros que entienden la fisiología de la cámara hiperbárica y de la necrosis avascular de la cadera y entienden el beneficio. Claro. Tiene muchas indicaciones, no todas son aprobadas por la FDA y ahí tenemos algunas indicaciones absolutas, unas relativas y unas que todavía no tienen estudios científicos aprobados. Ok. Entonces, estas son como los pacientes que pudiéramos tratar. Por lo menos tú en tu consulta o en tu práctica, ¿qué tipo de pacientes son los que más estás viendo? Bueno, ha sido un boom entre las enfermedades neurológicas y las heridas. La mayoría de pacientes, y te puedo decir algunas enfermedades que me llegan con frecuencia, el tinnitus, Ujú. me llega mucho tinnitus, mucho paciente con este pitido en el oído que es constante, que no los deja a veces comer, no los deja dormir. Pacientes que son bomberos, que son policías, que han sido trabajadores de la construcción que trabajan con el martillo, Ujú. que dañan su sistema auditivo por ya sea el sonido excesivo, etcétera, han mejorado muchísimo al punto de que no escuchan el tinnitus. Pacientes con cáncer, y aquí tenemos que ser como bien cuidadosos, ¿no? Ajá. Porque si tú dices, bueno, tengo neovascularización y tengo un tumor, me va a hacer el tumor más grande. Eso es lo que todo el mundo pensaría, pero la cámara no funciona así. Ya se demostró que aunque tenemos neovascularización, el oxígeno logra delimitar las células cancerígenas. De hecho, los pacientes que de alguna manera tienen radionecrosis o tienen estas cistitis hemorrágicas por quimioterapia o radioterapia, mejoran muchísimo. Tenemos un paciente justamente que estábamos tratando, que se hospitalizaba cada 3 meses con cistitis hemorrágicas a repetición, sangrado en la orina casi todos los meses, se le hacía cistoclisis. Se pensó inclusive en quitar la vejiga completamente Imagínate. y entró a 25 sesiones de cámara hiperbárica
y no se ha vuelto a hospitalizar. O sea, ha tenido, creo que 0 eventos de hematuria, que es algo súper positivo. Es una indicación relativa. Relativa porque no tiene suficientes estudios. Datos, claro. Ahorita que mencionaste cáncer, es interesante todo el tema del cáncer en el sentido de que por lo general se ha visto o se ha demostrado de que el cáncer vive o sobrevive en un ambiente hipóxico, un ambiente de muy, muy bajo oxígeno, que pareciera ser como que su entorno ideal. Y por todo el metabolismo que tiene de la glucosa, del azúcar, en vez de utilizar el azúcar como todo el resto de tus células del cuerpo lo usan en un estado de fermentación. Fermentación ocurre cuando no tienes oxígeno. Entonces sí he visto ciertos estudios, ahorita mismo no recuerdo el nivel de evidencia de estos estudios, pero que demostraba cómo también cámaras hiperbáricas pudieran disminuir la progresión de un tumor cancerígeno, ¿no? Precisamente por eso, al meter mayor presión de oxígeno en algo que solamente vive o sobrevive en un ambiente hipóxico. No sé si has visto algo también así similar o... Es que no solamente puede evitar la progresión, sino que nos ayuda a manejar los eventos adversos. Tenemos varios pacientes que posteriores a la quimioterapia vienen a tomar esta recuperación a la cámara porque salen muy débiles, con muchos síntomas de náuseas, con cefalea, todos los efectos adversos que puede producirle a alguien la quimioterapia. Y el tomar la cámara hiperbárica les ayuda muchísimo con el manejo de síntomas adversos. Pero definitivamente que esa idea de que de antes, de que como tienes más oxígeno, te va a crecer el tumor, Ujú. no es cierto. Se ha demostrado que disminuye su progresión. Ahora, esto no es un cura todo. Claro, Tampoco pensemos que la cámara es un reemplazante de los tratamientos quimioterapéuticos o del tratamiento de cáncer, pero creo que sí es un coadyuvante poderoso. Ahora, hay algunos medicamentos que aumentan su nivel dentro de la cámara o que disminuye. Por eso es que siempre deben tener una evaluación médica, porque si estás tomando algún quimioterapéutico y entras a la cámara, puede disminuir su efecto o puede aumentarse y ser tóxico. claro, O sea que sí es importante la evaluación previa. claro. Mencionaste también condiciones neurológicas que estás viendo mucho. ¿Qué tipos? ¿Mencionaste tinnitus? ¿Algún otro tipo de condición neurológica? Fíjate que no hay indicación absoluta, pero he tenido pacientes con inicio de demencia temprana y de enfermedad de Parkinson. Claro, Si bien si un paciente tiene un reciente diagnóstico de demencia y estamos viendo que tiene algún tipo de lesión cerebral por enfermedad de pequeños vasos donde no hay vascularización, es una indicación muy buena por la fisiología. claro. Si es un paciente que tiene 10 años con demencia, pues definitivamente que el efecto que queremos no va a ser el que vamos a Cien- tener 100%. por la progresión. Y en los pacientes que han tenido Parkinson, hemos visto mucha mejoría. Aquí sí es bien complicado establecer metas, porque las metas las establece el paciente. Yo le sugiero a los familiares y al paciente que hagamos una anotación, que es lo que solemos hacer, de los síntomas con el cual está ingresando. Si el paciente no puede llevarse la comida a la boca, si no puede mantener un vaso completamente fijo, pero a las 15 sesiones el paciente puede comer, disminuye los temblores en reposo, puede sostener el vaso y no está haciendo ninguna otra modificación de medicamentos antiparkinsonianos, pues tenemos un efecto positivo. Correcto. Lastimosamente los estudios científicos tienen que ser demasiado grandes porque no puedo hacer un estudio de 2 pacientes. Internacionalmente tiene que ser un estudio randomizado, controlado, comparativo, con placebo, etcétera. Y pues no tenemos la cantidad de pacientes en el presupuesto para hacerlo. Pero en lo personal he tenido pacientes de demencia y de enfermedad de Parkinson que han demostrado bastante mejoría. Bastante mejoría. Con Parkinson también lo complicado de Parkinson es que no tienes un biomarcador en Total, sangre para medir la progresión. total. Y al final hay escalas internacionales. Hay una sociedad que se llama el Movement Disorder Society. Ellos tienen una escala que se llama Unified Parkinson Rating Scale. Es una escala más o menos como tú puedes ir midiendo el progreso de estos pacientes con Parkinson. Y para mí me hace mucho sentido con el tema de las demencias y cómo tú puedes tener una mejoría con las demencias, porque casi todas las demencias, un componente que tienen en común es el componente vascular, ya sea demencia senil o enfermedad de pequeños vasos,
Parkinson, Alzheimer y todos estos. Es importante, y lo comento más que nada para los que nos están viendo, cuando pensamos o vemos la vasculatura del cerebro, imagínense como un árbol. Yo siempre se lo comparo a los pacientes como un árbol. Tienes el tronco, que es la carótida, el tronco, y a medida que se va ramificando todos esos vasos a nivel del cerebro, se va ramificando cada vez uno más chiquito y más chiquito y más chiquito. Entonces, ya cuando tenemos enfermedad de pequeños vasos, imagínense el pedacito de madera que agarra la hoja. O sea, tú comparas el pedacito de madera comparado con el tronco, es una cosa mínima. Si a ese pedacito de madera no le llega suficiente oxígeno, esa hojita se va a marchitar y se va a caer. Y es exactamente lo que vemos en una tomografía de un paciente con una demencia senil. Tienes esta atrofia cortical. Atrofia cortical es que básicamente toda la parte de afuera del cerebro se marchitó y se cayó. Entonces, obviamente, ya cuando todas esas hojas se cayeron, tampoco yo esperaría grandes cambios, ¿no? Idealmente es poder ir tratando esto antes que se marchiten o se caigan esas hojas. Y si leemos un libro de medicina interna de Harrison, que es uno de los más famosos, y hablamos de la isquemia cerebral o de los famosos derrames cerebrales, eh, entendemos que una vez que ese tejido cerebral queda desconectado porque no le llega oxígeno, porque una arteria o una vena está tapada o está obstruida, tenemos un área de penumbra. O sea, tenemos un área que no está completamente muerta, pero que es un área que está sufriendo Ujú. y que puede llegar a morir. Entonces, en esos pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular isquémica, al entrar a la cámara lo más pronto posible después del evento cerebrovascular, pues obviamente vamos a recuperar el área de penumbra. Entonces, esa sería otra patología de tipo neurológica que se puede recuperar. Estos pacientes que quedan afásicos, que quedan con hemiplegia y se pueden recuperar por esa área de penumbra, maravilloso. El tema es que la mayoría llega muy tarde. Claro. Y ahora el paciente tiene que entrar, entre comillas, sano. No puedo meter un paciente súper hipertenso porque ya la cámara aumenta la presión interna. ¿Qué tanto me puede aumentar la presión? O sea, si yo entro, digamos, presión arterial normal o establecido estándar, 120/80, entro a la cama hiperbárica, ¿qué tanto me pudiera aumentar 10 eso? milímetros, 20 milímetros de mercurio, dependiendo de la presión, no es mucho. Ok, Pero de repente un paciente que tiene 160, que ya entre, de podría, repente que llegue a 180, ya le puede generar a él un daño claro. mayor. Igual, tampoco es tampoco quiero causar miedo con lo que nos estén viendo, de que si te sube 10 milímetros de mercurio es algo transitorio y por lo general cuando hacemos ejercicio o cualquier tipo de actividad física es mucho mayor que esos 10 Exacto. milímetros de Es mercurio. durante el tratamiento. Una Ujú. vez que sale, disminuye. Sí. Ok. Entonces, yo creo que las indicaciones son súper importantes, pero más importante me parece que es el tema de la seguridad de los pacientes. ¿Qué pacientes definitivamente no se deberían meter en una cámara hiperbárica? Hay pacientes que por más que quieras, no pueden entrar. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, ya que ellos tienen un riesgo de hacer un neumotórax espontáneo Ok. por el aumento de la presión interna del alveolo, de la cámara hiperbárica. Aunque sea a la mínima presión, porque esa es otra cosa. No, pero métame al mínimo. Pero ¿qué quieres de resultado? Si meto al mínimo la presión, no vas a tener el efecto clínico que quieres. Los pacientes, ya te dije, pulmonares, que tengan EPOC, fibrosis, que tengan enfisema pulmonar o que hayan tenido historia de neumotórax previo, Ok. ya sea porque hayan tenido un neumotórax a tensión, porque hayan tenido algún trauma que les hayan colocado un tubo pleural, o que ya tengan historia de bulas pulmonares, que tengan historia de neumotórax espontáneo, porque lo pueden tener en la cámara. Pacientes con fiebre, en teoría, son una contraindicación relativa. Si no está controlada y no está tomando medicamento, puede generar convulsión por el oxígeno. Ok. Eh, Pacientes que tengan marcapasos y no estén aprobados. Hay marcapasos que ya te vienen con la línea de que soporto tanta presión atmosférica y tú sabes que ese paciente puede entrar a la cámara. Ok. Pero me llegan muchos pacientes, de verdad que sí, con marcapasos y les digo, tráeme la carta. No, es que el señor que me atiende me dice que sí. El señor del marcapaso me dice que sí soporto. Y si yo te meto a la cámara y no soportaste y ese marcapaso se dañó, estoy en problemas yo. Entonces siempre les pido una carta de la empresa de marcapaso donde ellos indiquen a cuánta profundidad y cuánta presión puede soportar ese marcapaso. Eh,
Pacientes que tengan infección de oído, es una relativa, porque pueden tener un barotrauma óptico, Claro. un daño de la membrana timpánica. Eh, Más que todo, o sea, las contraindicaciones son pulmonares más que todo. Ok. Pacientes hipertensos. Hipertenso Hipertensos descontrolado, ¿no? descontrolados totalmente, sí. Y hay una relativa también que es como el trastorno de ansiedad, la claustrofobia. Claustrofobia, ¿no? Si uno piensa, bueno, pero no es tan común, resulta que sí he tenido como 3 4 pacientes que no soportan la cámara. Lo importante es entender que una vez que ingresas a la cámara y la presión está a su máximo o a la presión que tú necesitas, sacarte no es que yo abro la puerta y te saco. Tengo que descender a la presión normal en la Ujú. que estamos y eso tiene su tiempo. Claro. ¿Qué tiempo pudiera durar un tratamiento? O sea, desde que yo entro a la cámara, se da la compresión, me mantengo a ese nivel, luego la descompresión. Para enfermedades clínicas, estamos hablando que el estándar son 90 minutos, 1 hora y 30 minutos. Ok. Diste condiciones clínicas. Y para otras cosas, Por ejemplo, para el buceo, ujú. dependiendo de tipo de enfermedad que tengas, la sesión más corta dura 4 horas. Ok, ok. Ahorita mismo también se ha visto mucho por la parte de recuperación, bienestar o temas de longevidad. ¿Qué duración también sería más o menos 1 hora y media? Si queremos efectos clínicos, 1 hora y media. 1 hora y media. ¿Y es 1 hora y media ya en la temperatura, no, en la presión máxima? ¿O 1 hora y media que yo entro, se va subiendo la presión y luego baja? Mira, son 15 minutos desde nuestra presión atmosférica para llegar a la presión de tratamiento. En esos 15 minutos ya tu cuerpo está recibiendo el oxígeno. Una vez que llegas al punto o la presión que queremos que haga efecto, son 60 minutos continuos de terapia. Ok. Y una vez que termina esa hora de terapia, para bajar la presión de donde estás a la base, son otros 15 minutos. O sea que son 30 minutos en subir y bajar. Subir y bajar, claro. Ahí habíamos conversado, ¿no? Te estaba comentando un tema de un estudio que hizo un doctor, un PhD, un doctorado. Él vivió 100 días, él fue el que tenía antes el récord Guinness de haber vivido la mayor cantidad de tiempo bajo el mar. Él vivió 100 días en una cápsula subacuática, obviamente, o sea, estando X cantidad de distancia bajo el mar, la presión atmosférica aumenta, como nos estuviste explicando al principio. En el caso de él, tenía la presión atmosférica medida en 1.7 atmósferas. Y el estudio de él fue para ver si lograba tener algún tipo de avance o reversión en su edad. Una de las maneras, uno de los indicadores que él estaba viendo era la longitud de los telómeros. Y él logró ver, después, obviamente, después de ver 100 días viviendo a esa presión atmosférica con esa cantidad de oxígeno, él logró ver una reversión de 17 años. O sea, tuvo un rejuvenecimiento de 17 años por haber estar viviendo ahí. No sé, quisiera saber más o menos qué opinas, a qué se lo atribuyes o cómo pudiera. Obviamente yo no voy a vivir 100 días metido en una cama hiperbárica, pero Bueno, sumarle un poquito de Botox y son 20 años son menos. 20 años. Bueno, mira, todo lo que la presión por arriba de 1.5 ATA es una presión de tratamiento clínico. Sí está demostrado que la cámara disminuye los radicales libres, disminuye la inflamación, disminuye la exposición a este aire que no es completamente sano. ¿Y Ujú. a qué me refiero? Si al principio te dije que la célula que lleva el oxígeno está solamente saturada con 16 y el otro 84 es carbono y otros tipos de oxígenos que componen ese eritrocito y eso es lo que lleva a tu tejido. Pero si ahora yo te digo que vas a pasar 100 días recibiendo 100% tus células, todas las de tu cuerpo, pues obviamente eso es como un rejuvenecimiento celular. La verdad que tiene mucha explicación. El tema es que hay muchos colegas en este momento que consideran que lo que nosotros estamos hablando es como magia, como que estuviéramos en Hogwarts. Llamería. Sí, total. Y es bien triste que colegas muy inteligentes piensen que hablar de telómeros, hablar de cámara hiperbárica, hablar de rejuvenecimiento celular es una cosa que no existe, es una cosa que es mentira, teniendo todas las bases científicas. De hecho, me he encontrado médicos, colegas que me dicen, no, pero es que la cámara, eso no sirve para nada. Y eso lo que me hace dudar es que ni siquiera te has sentado a leer
exactamente cómo funciona la cámara hiperbárica, que tiene indicaciones internacionales, que tiene indicaciones de la FDA, que la cubren los seguros internacionales, esto que existen sociedades, y si tú quieres decirle la sociedad americana, que es como el mayor referente a nivel mundial, Ujú. esto, o sea, existe. Y definitivamente que estar bajo el agua o en una cámara hiperbárica por 100 días, respirando solamente oxígeno, pues es tener células en todo tu cuerpo oxigenando todos tus tejidos. Y estoy seguro que no solamente un rejuvenecimiento, porque la gente cuando habla de rejuvenecimiento de 17 años piensa que no, se le quitaron las Ujú. arrugas, se ve más joven, más chiquillo, pero un rejuvenecimiento colónico, rejuvenecimiento cardíaco, pulmonar, ocular, cerebral de 17 años es una cosa impresionante. O sea, eso estira, por decir así, tu longevidad. Claro, tanto longevidad como la expectativa de salud, ¿no? Claro. Que eso es algo que yo siempre le digo a los pacientes, ¿no? No es lo mismo vivir más tiempo a estarse muriendo por más tiempo. Total. Porque te hablan, no, medicina moderna te alarga la vida, claro, pero ¿te alarga la vida o te está prolongando la muerte? Entonces la idea o la visión siempre es alargar tu expectativa de salud, mantenerte sano, fuerte, independiente la mayor cantidad de años posibles, ¿no? ¿Hay algún efecto detrimental de tener demasiado oxígeno? El oxígeno es una droga. Y utilizada mal, es decir, a presiones inadecuadas o por el tiempo inadecuado, hay toxicidad de oxígeno, claro que sí. Ok. Hay toxicidad. Y para temas de recuperación, temas deportivos, o sea, yo soy un atleta de alto rendimiento, y quiero recuperarme más rápido para un triatlón o para algo así. ¿Me recomiendas cama hiperbárica antes, durante, después? La cámara hiperbárica o el oxígeno hiperbárico en pacientes atletas que van a hacer, por ejemplo, un maratón. Si yo voy a correr al Parque Omar, yo no estoy haciendo un triatlón, pero entendemos que un triatlón es nadar, hacer bicicleta, correr y ese músculo, no me dejarás mentir, ese músculo no está preparado, ese músculo al final tiene destrucción muscular por el exceso de ejercicio. Claro, Todos estos triatlonistas lo que tienen al final del triatlón es una destrucción muscular. El oxígeno hiperbárico prepara el músculo para la fatiga, lo hipertrofia, de tal manera que cuando tú haces ese tipo de ejercicios excesivos, tu músculo soporta la fatiga y disminuye la destrucción muscular. o sea, si hago cama hiperbárica antes del Si haces evento. cámara antes, tu músculo está preparado, como está con más oxígeno, soporta mayor la hipoxia. Ok, Entonces va a estar capacitado para recuperarse más rápido, para soportar la fatiga muscular y para soportar la destrucción muscular. Después de que tú haces el ejercicio y entras a la cámara hiperbárica, obviamente vas a recuperar no el 100% del músculo, pero ese músculo que se está deteriorando por efecto inflamatorio colateral del ejercicio y de la hipertrofia, va a producir mayor vascularidad y se va a recuperar. Así que en teoría, fisiológicamente, lo ideal es tomar antes y después del ejercicio. ok, para recuperarte mucho más Claro. rápido. De Ahorita, hecho, Messi y Cristiano Ronaldo tienen su cámara hiperbárica en su en la casa. casa, ¿Y cómo se recuperan de estos esguinces, de estas lesiones de tobillo, de rodilla? Con la cámara hiperbárica. ahí también, por supuesto, uno de estos famosos que está invirtiendo mucho dinero para rejuvenecer lo más que pueda. Parece que puso una cámara hiperbárica portátil para poder movilizarse de su casa al trabajo. Entonces, mientras está en el trabajo, se está en una cámara hiperbárica. O sea, mientras se moviliza, como que en el carro, tiene ese tema de la cámara hiperbárica. Eh, riesgos, porque también se ve muchos ahorita en redes sociales, las personas dicen, no, que ahora estoy trabajando, estoy en mi computadora, estoy con el celular y cosas así dentro de la cámara hiperbárica. ¿Hay cosas o aparatos electrónicos que deberían, podemos o no debemos entrar a una cámara hiperbárica? Entrar a una cámara hiperbárica es como entrar a un salón de operaciones bajo el agua. El oxígeno es volátil. Lo primero que tú debes como paciente identificar en un centro hiperbárico, uno es que tenga un médico, porque todo tratamiento médico tiene efectos adversos. Dos, que los tomacorrientes estén en el techo. Y te explico por qué. Cuando tú terminas un tratamiento hiperbárico y abres la puerta de la cámara hiperbárica, el oxígeno que está allí sale y cae al suelo y se mantiene elevado. Es decir, que los tomacorrientes tienen que tener una altura suficiente para que el oxígeno
no llegue al tomacorriente y haga una chispa, produzca fuego y produzca una explosión, Claro. porque es volátil. Por eso cuando estamos en los hospitales y hay un tanque de oxígeno, no hable no hable en el celular cerca del tanque porque es volátil. Es igual que en la cámara hiperbárica. Si yo entro a la cámara hiperbárica con un encendedor, explota la cámara. Con celulares, con tablets, con reloj inteligente, inclusive hasta con metales. Nosotros, como regulación internacional en el centro, le pedimos a los pacientes que anillos, relojes, aretes, todo lo que sea metálico se lo retiren. Obviamente no te puedes retirar una prótesis de rodilla, pero es que la prótesis no va a No estar va a en estar en contacto contacto. con la pared de la cámara. Entonces, si tú estás dentro de una cámara hiperbárica con tu computadora, esa no es una cámara hiperbárica. O estás haciendo algo bien negligente. O sea, si estás dentro de la cámara y la cámara no explota y está con tu computadora, esa no es una cámara hiperbárica. Ok, Eso es un recinto con aire, pero no es una cámara hiperbárica. ok. Cositas para los que están viendo. ¿Qué deberían ver, buscar o pedir en algún centro de cámara hiperbárica para saber que están yendo a un centro correcto o, ¿sabes? Que estén haciendo las cosas bien? Primero, el permiso del Ministerio de Salud. ¿Qué tipo de permiso necesitan? ¿Por tema de cámara hiperbárica o permiso de centro De cámara médico hiperbárica. de cámara hiperbárica? Sí, nosotros tenemos un permiso de reconocimiento del Ministerio de Salud como cámara hiperbárica. Dos, que tenga un médico que te pueda decir las indicaciones y te pueda decir si puedes o no puedes entrar a la cámara, los efectos adversos que puedes tener durante el tratamiento. ¿Qué efectos adversos puedes tener? Que se te tape el oído. Ujú, Pero si nadie te dice que se te va a tapar el oído, piensas que algo está pasando. Dos, puedes tener dolor de oído. Y ahí es importante que el que maneje la cámara sepa manejar ¿Cómo? qué hacer cuando el paciente tiene dolor de oído. Y tres, durante el tratamiento hiperbárico aumenta la secreción de insulina a través del páncreas y el paciente va a tener hipoglicemia. Entonces el paciente tiene que entrar con un juguito, quiera o no, porque si comienza a tener síntomas de hipoglicemia tiene que tomar el jugo. Claro, O tardará 15 minutos para sacarlo de allí. Y una hipoglicemia es una causa de muerte en cualquier lugar. claro. Entonces, que tenga permiso, que tenga un médico, que no lo dejen entrar con nada metálico, ni nada, ningún parche de calor, con nada electrónico. Y cuarto, que la presión de la cámara sea mayor de 1.5. Nadie pregunta eso. Nadie pregunta a qué presión me van a meter porque no entienden cómo funciona la cámara. Pero una cámara que no presurice más de 1.6, 1.7 no tiene un efecto clínico. Claro. Y ese es algo importante que me gustó que lo hayas mencionado, porque hay personas que te dicen que si no es 3.0, no sirve. 3.0 de hecho es para abusos y más allá. Claro. Regularmente las presiones clínicas van entre 1.8 a 2.5, Ok. dependiendo del efecto que quieres sobre la salud. Vale, perfecto. Yo creo que acá hemos cubierto bastante. Wilmer, te agradezco. No sé si hay algo más que quieras aportar o por lo menos dónde te pueden encontrar, contactar. Bueno, en las redes, en mi Instagram, Dr. Wilmer González, ahí está mi número de teléfono. De hecho, el personal me llama mucho para pedir citas y yo sí, estás hablando conmigo, soy el doctor, ¿cuándo quieres que te vea? Nuestro centro está en Betania, en el Centro de Prevención Hiperbárico. Tenemos más de 10 años, yo tengo más de 10 años ejerciendo la carrera de medicina hiperbárica. Eh, Hemos tratado muchos buzos, muchos pacientes que se han ido pues contentos. Otros no, porque no tienen el efecto que quieren y esto es bien importante. Cuando yo hablo con los pacientes les pregunto qué efecto quieren de la cámara hiperbárica. Ujú. Doctor, vengo para la cámara. ¿Qué quieres de la cámara hiperbárica? Quiero que me crezca otro brazo. No puedes, no te va a crecer otro brazo. Pero quiero intentarlo. Bueno, usted lo puede intentar, usted se puede meter, yo lo revisé, no tiene contraindicación, pero yo no le puedo prometer Que que le le va a va a crecer. crecer otro brazo. Entonces, eso es bien importante establecerlo con el paciente porque establecerle falsas promesas o falsos resultados lo que va a hacer es ir dañando más la imagen de la cámara. Por eso es que muchos colegas piensan que no funciona porque se mete todo. No todo se mete a la cámara hiperbárica, no todo tiene indicación médica. ¿Y tú te metes a la cámara hiperbárica? Bueno, vamos a hacer la pregunta de nuevo. Que si tú te metes a la cámara hiperbárica. Por Por supuesto. supuesto. Fíjate que a mí me da mucha migraña.
Yo antes, antes cuando era estudiante, que vivía a punta de café, y ya el café a mí no me hace nada. Yo me tomo un café a las 10 de la noche y duermo igual como si nada. Ya hice tolerancia. Muchas migrañas. De hecho, al entrar a la cámara hiperbárica, a acompañar pacientes a probar cómo es el tratamiento, porque para cuando uno estudia esto, uno tiene que entrar a la cámara y sentir todo lo que siente el paciente. Me di cuenta que no tenía crisis de migraña y comencé a leer estudios y me di cuenta que en efecto la migraña se produce por este gas que va desde el área occipital al frontal y produce el dolor y todos esos síntomas, y el oxígeno hiperbárico nos ayuda a que eso se Ok. mantenga casi nulo. Entonces, claro que tomo cámara hiperbárica. Y Además que me quiero rejuvenecer rejuvenecer. también. ¿Cuántas sesiones o cada cuánto tú, o sea, me imagino que eso varía, por supuesto que eso varía por condición clínica, pero por lo menos cuántas sesiones sería lo mínimo que uno recomendaría? Depende del resultado que quieres. Y ahí yo lo discuto con los pacientes. Regularmente, más de 5 sesiones nosotros tenemos resultados de cualquier tipo. Ujú. Entonces, cuando me dicen, quiero probar una, puedes probarlo, pero no vas a tener el efecto que quieres. Y entonces se tiene que tomar todos los días. Esto es bien importante. Porque la gente dice, bueno, el doctor me mandó 10 sesiones, hoy tomo una, en 2 meses otra. Y les explico, esto es como un antibiótico. Si yo tomo todos los días el antibiótico, voy a tener un resultado positivo. Si yo Claro. tomo todos los días cámara hiperbárica, voy a tener un resultado positivo. Inclusive, el efecto hiperbárico dura por más de 4 horas una vez que sales de la cámara. Sigue funcionando. Pero obviamente la gente me pregunta, entonces, ¿esto es transitorio? ¿Yo no me voy a curar? Depende. Si tú tienes una herida, por ejemplo, que también tengo muchas pacientes de cirugía plástica, que no es que tengan una herida que les cueste cicatrizar, pero quieren cicatrizar rápido o evitar problemas de cicatrización, entran a la cámara hiperbárica, 5 sesiones, súper bien, les funciona bien, pero tienen que entrar todos los días. Ujú. Porque obviamente queremos que se recupere rápido y queremos que funcione bien. Pero es algo que yo puedo medir. Si yo tengo una herida, yo puedo medir el tamaño, la profundidad, puedo ver el tejido y Claro. establecer que ya se cerró. Si esa herida se cierra, no se va a volver a abrir, nunca más, porque ya está cerrada. Ujú. Pero si me llega un paciente con artritis reumatoide o fibromialgia, que es una enfermedad degenerativa, que al paso de los años va a deformar las manos, los pies, que te va a seguir doliendo, que vas a tener crisis, obviamente, cuando entras a la cámara, se te va a quitar el dolor, vas a tener menos crisis, pero no es curativa. Claro. Ah, pero es que me funcionó, pero me dejó de funcionar. Es que al paso del tiempo es una enfermedad degenerativa. Que va Entonces, empeorando, que ¿no? va empeorando. Entonces, casi siempre, por ejemplo, los pacientes con Parkinson, yo les digo, hemos visto buenos resultados con 20 sesiones. Probemos 10, probemos 7. Reevaluamos a las 7 o a las 10 sesiones. Si vemos que el paciente ha mejorado sus síntomas clínicos, y como te dije, al inicio hago como anotaciones junto con la familia de qué queremos mejorar y lo medimos, y a las 10 sesiones no ha mejorado, pero nada, y está peor, les digo, pues lastimosamente, este no es el tratamiento para él o para ella, tenemos que suspenderlo. Porque tampoco es ético que yo le mande 30 sesiones al paciente y a las 10 sesiones el paciente está igualito y ya yo sé que después de 7 sesiones voy a tener resultados y a la 10ª sesión no tiene nada, pues ¿para qué le voy a seguir dando 20 sesiones más si no tiene Claro. resultado clínico? Y con el tema de precios, más o menos acá en Panamá, ¿en cuánto están los precios por sesión? Rondan entre los 180 y $800. Ok. Depende. En el canal de Panamá, puedes buscarlo en internet, ronda más o menos los $700, $800 por sesión. Eh, y en hospitales o en centros varían entre 180 a 250 hasta $300 la sesión. Ok. O sea que definitivamente 20, 30 sesiones es... Es un dinero, es una Y, inversión. y todos los días, ¿no? No es de que un día sí, un día no, un día sí, un día no, todos los días. Todos los días, ¿Fin de semana? ¿Break o de lunes a sábado. de lunes a Break el sábado? domingo. Sí, sí. De todas maneras, y yo creo que si algunos pacientes me están escuchando, me están viendo y se han atendido conmigo, esto es lo mismo que les digo a todos. Probemos hasta la 7ª sesión. Si vemos mejoría, continuamos. Si no vemos mejoría, suspendemos. Y se los digo tácito, porque no es indicado ni es ético
que sigas tomando un tratamiento que no tiene mejoría. Claro. Y más cuando tenemos estas enfermedades que no son completamente estudiadas. Por ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, el paciente quiere tomar cámara, no hay muchos estudios, ¿qué quieres mejorar? Intentemos 7 sesiones, si no hay mejoría suspendemos Claro. porque no tiene indicación. No, pero tampoco tiene alternativa. O sea, tampoco tiene muchas alternativas afuera. Claro, entonces yo le digo, bueno, lo que vas a gastar en 13 sesiones más, puedes gastarlo en otra cosa, pero si ya en 7 sesiones no ves que hay mejoría, no tiene sentido que sigas gastando tu dinero aquí si no tenemos resultados. Claro. Y ojo, en algunas de estas condiciones, el hecho de no ver mejoría no necesariamente sea algo malo, porque a veces simplemente con no tener una progresión de la enfermedad Correcto. ya es ganancia, ya es toda la ganancia que le puedes dar a ese paciente. Especialmente con ELA. ELA tiene un diagnóstico fatal a los Sí. 5 años. O sea, desde que te diagnostican hasta la muerte, 5 años. Entonces, se vuelve una carrera contra el tiempo con estos pacientes, ¿no? Total, total. Inclusive hay otra condición que es muy famosa, que es el autismo. Eh, y esta es una conversación que tengo con las mamás y las que se han atendido conmigo no me dejarán mentir. Mi primera pregunta es, ¿qué quieres de la cámara hiperbárica? ¿Qué sabes de la cámara hiperbárica? ¿Qué quieres lograr con la cámara hiperbárica? Hablamos de todos estos eventos fisiológicos que tiene la cámara hiperbárica y depende de lo que quieran. Porque, por ejemplo, si el paciente con autismo no es capaz de hablar, De- yo no te puedo asegurar que con la sesión de cámara hiperbárica él va a hablar. Yo lo que he visto en mis pacientes, porque tampoco existen estudios, es que mejoran la memoria y mejora la atención. Y en pacientes que son hiperactivos mejora la hiperactividad. Pero eso es algo subjetivo que yo he visto. Ujú. eh, pero no es internacionalmente comprobado de que sea un tratamiento indicado. De hecho, la FDA lo titula como que no es indicado, no te dejes engañar de la cámara hiperbárica. Yo no promuevo eso, pero si la mamá quiere entrar con el niño o la niña, quiere intentarlo y no tiene contraindicación y quiere hacerlo sabiendo que puede que no tenga ningún resultado, lo puede hacer. Claro. Pero digo, también parte de todo es el tema de la seguridad del paciente, ¿no? Primero, no hacer daño. Total. Daño no harías. Me explico. Si oxigenas más los tejidos, si Si no tienen disminuyes inflamación. contraindicación, claro que sí. Es siempre positivo. Claro. Perfecto. Wilmer, ¿algo más que nos quieras decir? Bueno, creo que hemos hablado de todo. Yo creo que lo más importante es que busquen un centro certificado y que tenga médico. Eh, si un médico no revisa al paciente antes de entrar a la cámara, puede ser que no pase nada, pero puede ser que sea un desastre. Eh, hay indicaciones médicas, hay contraindicaciones. Eh, sí, eso yo creo que sería lo más importante. Perfecto. Wilmer, no te puedo agradecer lo suficiente. Muchas gracias por Gracias, compartirnos Javi. todo tu conocimiento. Gracias Muchas gracias por por venir. invitarme. Vale.